Bueno, Víctor, estuve revisando tus partidas, las de 30 minutos, y he sacado Ajá. algunas conclusiones de tu juego. Pero antes de decirlas, primero quiero presentarte ciertas palabras técnicas que se utilizan en el ajedrez, pero más específicamente el que utiliza el maestro internacional Jeremy Silman para tratar de describir una posición. Eh, yo para dar las clases me baso mucho en ese libro para jugadores intermedios en el orden de los 1500 de Elo hacia arriba. Para los tomos de grau yo sí uso para jugadores principiantes uso el tomo de grau. Entonces, Jeremy Silman, él separa el estudio de una posición en diferentes características. Él los llama desequilibrios. Un desequilibrio es simplemente una diferencia que existe entre el lado de las blancas y el lado de las negras. Hay muchas diferencias y Jeremy Silman los separa porque él tiene la creencia, y de hecho en mi opinión yo estoy totalmente de acuerdo con él, de que conociendo cada estudio del desequilibrio por separado podemos encontrar un plan, simplemente estudiando un solo desequilibrio. Pero por supuesto, más adelante, cuando mezclemos todos los desequilibrios, el plan irá cada vez perfeccionándose hasta encontrar un excelente camino que la posición pues quiere que se realice. ¿Vale? Entonces, te voy a presentar solamente por ahora todos los desequilibrios que existen. Comenzando con el desequilibrio de piezas menores superiores. Yo lo suelo llamar pieza buena versus pieza mala. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí te estoy escuchando. Perfecto. Bien. Pieza buena versus pieza mala simplemente es una característica de el caballo y el alfil. Simplemente con ver estas dos piezas y ver qué potencial tiene una y qué potencial tiene la otra pieza, podemos simplemente eh, buscar un plan simplemente con este desequilibrio. Y doy como ejemplo esta posición. Aquí como vemos el alfil de casillas negras es una pieza muy activa, por lo tanto se le dice pieza buena. Mientras que el caballo, como verás, no tiene buenos saltos a disposición, es una pieza mala. Entonces, si nosotros nos olvidamos de las demás piezas mayores, la torre y la dama, podemos buscar un plan simplemente con esto, dándonos cuenta de este único desequilibrio, el caballo y el alfil. De seguro tú ya te das cuenta de qué plan realizar en esta posición, porque es una posición, digamos, un poco básica, ¿no? Podríamos decir un poco principiante. Si tú fueras las blancas, ¿qué harías en esta posición? Mira, si en esta posición este, mira, hay dos columnas abiertas, ¿ya? Así es. La B y la E. Sí, Este, Víctor, si tú quieres pero, seleccionar parte del tablero, puedes hacerlo con el mouse y yo voy a ver las flechas, así como tú ves las mías. Simplemente con el clic derecho ya, tú puedes poner flechas o puedes seleccionar casillas. Y así yo podré saber lo que estás diciendo en el tablero. Haz la prueba. mira, entre las dos torres, yo pondría primero la torre A la columna B. Exacto, ese es un plan. Es un muy buen plan, por cierto. Este, este, Preferiría esa torre antes que la torre F, por una razón. ¿Por qué? Porque la torre B ya de alguna manera queda protegida también por la misma dama. En cambio, si pongo primero la torre E solamente estaría protegida solamente de alguna manera en la base, solamente por la otra torre, nada Ok, más. entiendo. O sea, planes llamativos son esto, ¿no? Colocar la torre en una columna abierta. Eso es un plan, estoy Ujú. totalmente de acuerdo. Básico. Pero también existe otro plan.
basado en la actividad del alfil y la dama. Porque el alfil y la dama, Ya claro, también, el otro sería armar una batería, ¿no? Correr, exactamente, el alfil, bajarlo a la columna C, o sea, a C3 y subir la dama a D4, ¿no? así es. Y, y bueno, con eso ya, o le das mate arriba en H8 o en, ¿cómo se llama? O en G7, O ¿no? en En cualquiera de G7. las dos. Así es. Fíjate, de todos estos planes de colocar la torre en la columna o de dar el mate, ¿cuál te es más llamativo? Mira, ahí, a ver, más llamativo, o sea, El que tú consideres que de todos estos planes sea el más fuerte o el a que ver, las negras no puedan neutralizar. uno, dos, tres, a ver, Ajá, estás, uno. digamos, contando los movimientos que Claro, tardaría estoy tú en contando los armar movimientos. Ajá, estoy contando para bajar el alfil, uno, la dama para subir 2, la dama, o dos, y para ponerlo en cualquiera de esas dos casillas, tres, 3, ¿ok? exactamente. Y para el otro estoy contando, a ver, lo primero que él va a hacer es sacar el caballo, no ponerlo ahí a H6. Por ejemplo, Esa es para no interferir, ¿no? sí, Y la segunda va a ser poner la la torre en F7 será y probablemente el rey ya, pero escapar. igual claro, intentar escapar con el rey, ¿no? Sí, fíjate que hay algo que me ha llamado la atención en la forma de que tú calculas y esto te lo debo comentar. Este, lo que tú haces cuando estás contando los movimientos, eso es cálculo. Y no está mal, el cálculo es muy bueno en ajedrez. De hecho, parte de la visión es saber cuántas jugadas a futuro tú puedes visualizar. Eso es genial. Sí, pero hay que separar ese cálculo de el plan que tú puedes hacer sin contar. Es decir, tú debes de tratar de visualizar la posición suponiendo que las piezas negras no muevan. O sea, imagínate que tú tuvieras tres movimientos a la vez. Obviamente, pues buscarías la batería y darías mate, darías jaque mate. ¿Sí? Ujú. Una vez que nosotros visualizamos ese plan de que justamente nos tarda tres movimientos, es allí cuando ahora sí le toca el turno al cálculo. Le toca el turno ahora de nosotros decir, bueno, si yo hago la primera jugada alfil C3, vamos a ver cómo pueden las negras defender las amenazas que estoy yo con las blancas haciendo de dar mate o en G7 o en H8. Esa es la pregunta que se tienen que hacer las negras y si realmente el ataque de las blancas va a tener éxito o no. Porque tenemos que hacernos esa pregunta antes de todo esto, porque de lo contrario tal vez el cálculo no nos dé la respuesta rápida. O sea, cuando nosotros tratamos de ver a visión algo, no buscamos de una los movimientos precisos, como que yo hago esto, mi rival hace esto, luego yo hago esto, mi rival hace eso. No, eso agota muchísimo. Tratamos de primero entender cuáles son los problemas que tienen las negras. Los problemas. Tratamos de entender nuestras fortalezas, o sea, el potencial de nuestras piezas. Y luego, con ese potencial y con las debilidades del rival, tratamos de crear un plan. Este es un buen plan, el de dar mate. Nos vamos a preguntar si funciona o no. Probablemente sí vaya a funcionar. Luego, cuando estemos calculando y si la respuesta es afirmativa, pues ejecutamos este plan. Si la respuesta de que la amenaza de mate puede ser neutralizada fácilmente,
Entonces no ejecutamos el plan y buscaríamos otro plan, como por ejemplo el de controlar la columna B o controlar la columna D. ¿Sí? Por eso me ha llamado la atención eso que has comentado de cómo tú piensas en el ajedrez. Tú realizas cálculos y eso está muy bien. De hecho, he notado en tu juego que haces bonitas jugadas. Perfecto. Pero por ahora vamos a pensar de manera como si las piezas negras por ahora no se movieran. ¿Sí? Solo eso. Entonces, claro, visto desde esta perspectiva de que las piezas negras no muevan, entonces sí estoy seguro que verías que el mejor plan es buscar dar el jaque mate, porque ya se terminaría el juego. Ujú. Y, y también quiero comentarte algo de esta posición para que concluyas de que esto es el plan más ideal. Y la razón es el motivo de las piezas menores. El alfil es superior al caballo en esta posición porque las piezas negras no tienen una pieza menor que neutralice la pieza o el alfil en esta casilla, en la gran diagonal. Cuando esto ocurre, significa que tú tienes el control de las casillas negras. Eso lo voy a escribir. Si tú posees un alfil y tu rival no tiene un alfil del mismo color de casilla, entonces tú tienes el control de esas casillas. ¿Sí? Eh, Fíjate algo, en esta posición los peones del flanco de rey de las negras están adelantados. Por ese motivo, estas casillas se han vuelto muy débiles, porque esos peones ya no lo protegen. Si estos peones estuvieran en su formación inicial, entonces estos peones, sobre todo el de G7, es el encargado de neutralizar la actividad del alfil. Y aún así le va a costar mucho trabajo. Pero solo por ese motivo de que el alfil es superior a este caballo, damos por sentado de que en esta posición, este desequilibrio de pieza buena versus pieza mala, nos dice el plan. Buscar activar nuestras piezas en un sector donde nuestro rival no puede defender, no pueda defender bien. ¿Sí? Y ahora, digamos que ya me quieres decir un plan, un camino concreto, ya preciso. Entonces, sí, pudiéramos pensar en alfil C3, pudiéramos pensar en retroceder el alfil a B2, que no me gusta porque bloquearía la actividad de la torre, o el alfil pudiera ir a la casilla A1 también, con la misma idea de colocar la dama o en D4 o en C3 y buscar el mate, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que ese plan se está ejecutando, ¿no? Y estás pensando en el movimiento alfil C3. Vamos a hacerlo sin mover las piezas. Imaginemos el alfil en C3. Ahora sí es el turno de las negras que deben estar pendientes al plan de las blancas. Ahora sí estamos calculando. Vamos a suponer que yo soy las piezas negras y yo juego torre E8. ¿Qué harías tú con las blancas? Subo la dama a D4. A D4. Muy bien, ya está. Es la primera amenaza de mate. Bien, ahora yo, siendo las negras, voy a llevar mi rey a F8. Voy a quitar las flechas para que visualices mejor. Ujú. El alfil C3, la torre en E8, la dama en D4 y ahora el rey se ha colocado en F8. Ya. Bien, ¿cuál es el plan de las negras? Escapar. Alto. Correcto. El rey quiere huir, quiere buscar seguridad. La pregunta es, ¿lo logrará? Mm, Si tú fueras las blancas, ¿qué harías?
Sí, vamos a tratar de visualizar tres jugadas, Víctor. Con tres jugadas se piensa bien. Ya, ahí lo que doy el jaque ya En en G7, G7. muy bien, esa sería tu Ujú. tercera jugada. La única jugada de las negras es rey E7. Ya, correcto. Doy un jaque en E1 con la torre de F. Ok. El rey tiene dos caminos. Irse a la casilla D8 o bloquear el jaque con caballo. No, no, no puede bloquear el jaque porque el caballo está clavado. Recordemos que la dama está en G7 y el rey Ujú. está aquí. Si viene con jaque, es imposible mover esta jugada. Es ilegal porque esa pieza está clavada por la dama. Ujú. Entonces la única jugada sería rey D8. ¿Cómo, Correcto. cómo se continuaría? Este, Estás visualizando todas las piezas, ¿no? El ya, rey en sí, D8. sí, correcto. Ahí Ajá. lo que hago ya es, doy, ¿cómo se llama? Con ¿Vas a mover el eh, alfil o la dama? este, a ver, ahí movería tengo que mover, movería la dama, movería. Ok. O sea, de la que está en G7, la muevo a A F. F6. Ajá, Así correcto. es. Todavía a las negras le queda una jugada, una única jugada que es bloquear con la torre de E8 a E7. Ujú. ¿Y ahí qué harían las blancas? Tomo ya con la dama, Y jaque este, mate, ¿no? tomo la torre. Muy bien. Ajá. Entonces, fíjate, Víctor. Fíjate cómo hemos trabajado este problema. Vamos a contar cuántos movimientos se hizo desde el principio hasta el final para visualizar ese jaque mate que has dado. Imaginemos solamente el movimiento de las piezas blancas. Uno, 2, 3, 4. Y luego la dama vino aquí. 5, Ujú. Y 6 toma. jugadas. Así es. Ujú. 6 jugadas para dar un jaque mate. Este tipo de entrenamiento que yo estoy haciendo contigo es así como se tiene que estudiar el ajedrez. Yo veo muchas personas que meten la mano en el tablero y empiezan a realizar cada jugada inmediatamente. Y eso es una grave falla en esas personas porque no están entrenando la visión, lo que pueda pasar en un futuro. Sí, a veces cometemos errores y se nos escapa una jugada, pero este tipo de entrenamiento que estamos haciendo perfecciona esa falla de muchos jugadores. Ahora, Víctor, está bien, son 6 jugadas el mate. Y si yo te dijera que en este mismo plan que acabamos de hacer con las negras, también es efectuando la jugada torre E8 y rey F8, hay un mate en menos jugadas. ¿Logras verlo? O sea, quiero que visualices el alfil en C3, la Ujú. torre en E8, la dama en D4, el rey en F8. ¿Sí? Ahí tienes jaque mate en 2 jugadas. ¿Logras detectar cómo es ese jaque mate? Mm. Te estoy poniendo a pensar. Esa es la idea, tratar de descubrir varias soluciones, varios caminos y encontrar el más efectivo. El más efectivo por lo general es el más rápido, porque tenemos que tratar de darle el jaque mate lo más rápido posible sin perder mucho tiempo. Ya, era claro, en vez de dar el jaque, en vez de haber dado el jaque con la torre, haber dado el jaque con el alfil nada más, de Así frente es, a exactamente. F6. Claro, dama G7, luego de rey Ujú. E7, Y, alfil F6.
subí el alfil. Exactamente. Te habrás dado cuenta que la dama y el alfil hicieron mucho desastre en la gran diagonal porque no hubo pieza enemiga que pudiera neutralizar las casillas negras. ¿Sí? Entonces viste que Ujú. solamente con el concepto de pieza buena versus pieza mala se consiguió un plan. No te hablé de estructura de peones, no te hablé de control de una columna, no te hablé de casillas débiles, simplemente pieza buena versus pieza mala. Y encontramos un plan. Ahora, te voy a poner otro ejemplo de este desequilibrio un poco más real. O sea, esta posición es, digamos, un modelo para visualizar bien cuál pieza es buena y cuál pieza es mala. Pero ahora vamos a otro ejemplo. Bueno, es similar a este, pero ahora es el caso contrario. O sea, somos las piezas blancas Ujú. y estamos en el mismo caso de una pieza menor superior. En este caso, el caballo superior al alfil. ¿No? Sabemos que al alfil les gustan las posiciones abiertas y aquí no hay ninguna posición abierta, todo esto está cerrado. Ese alfil de Ujú. hecho no solamente tiene esta casilla y si desea puede sacrificar que no creo que haga eso. En cambio el caballo, bueno, el caballo es el maestro de las posiciones cerradas. El caballo le encanta este tipo de posiciones y le agrada colocarse en casillas que se les conoce como huecos. Un hueco es una casilla que no puede ser atacado por un peón porque ya esos peones avanzaron. Por ese motivo esta casilla se le conoce como huecos. Porque Ujú. no existe peón que pueda expulsar al caballo. Entonces, solamente fijándonos en este desequilibrio pieza buena versus pieza mala, vamos a hacernos la misma pregunta. Si fuéramos las blancas, ¿qué plan se nos viene a la mente en este tipo de posiciones? Imaginemos que las piezas negras no mueven. ¿Cuál sería el plan de las blancas? Ahí ya un mate no va a haber, ¿no? Imposible. O Así sea, es. ese ya está desechado ya. Descartado, O así sea, es. para nada, o sea, el plan sería ahí, lo primero, ocupar la columna B, ¿no? Que es la columna que está vacía. Así es. Bueno, no es la única columna abierta. La otra columna abierta es la columna E. No, claro, claro, que está tapada por nuestro caballo, ¿no? Sí. Este, Pero, ahí, bueno, ocupar la columna B con alguna de las torres, ¿no? ajá. Este, ¿Con cuál ya queda criterio o, de uno, no? claro, con cuál ya queda criterio de uno, este, ¿Cuál torre moverías tú? claro, El ya, de A o el de F? este, a ver, muevo la de B, muevo la de A, Ok. este, Muy bien. Esta es tu primera primero la jugada de A, estratégica. claro, por dos razones la movería esa. La primera, ¿por qué? Este, porque la DF de alguna manera está dándole oposición a la otra torre, porque en cualquier momento, supongamos que el tipo agarre, me sacrifica el alfil. Ok. Si me sacrifica ok, si me sacrifica el alfil, ¿cómo se llama? Las blancas pudieran De capturar algún- de peón o de caballo. no, claro, pero ya de alguna manera ahí va a liberar, ¿cómo se llama? Porque ahí si fuera las negras, lo que él va a tener que hacer es, va a tener que sacrificar ese alfil para de Sí. alguna manera tener algún tipo de opción, ¿no? Sí. Complicar algo, porque otra cosa, si fuera el negro, no le veo otra posibilidad, Sí, porque ese alfil ya está, este tipo de posición de las negras es totalmente pasiva porque sus piezas no están bien ubicadas. El alfil no está bien ubicada, no cumple una función. La torre en F7 también está mal ubicada, ni siquiera puede regresar a F8 por el caballo.
La dama está mal ubicada, tampoco tiene espacio. Es la pieza más poderosa y aún así no tiene un propósito claro, definido. Esta torre tal vez pueda tener un propósito y es ir a la columna B. Pero Ujú. las blancas están preparadas para justamente pelear esa columna. Bien, entonces Claro, ese plan está bien. Y es el mejor, de hecho, el mejor de todos. Llevar una de las torres allí. El de la columna lleva- A es correcto, el de la columna F es correcto también. Ajá, me ibas a decir algo. no, claro, ya, y de ahí subir, subir la torre de B, subirla a B7, ¿no? Exactamente. Esa es la segunda jugada que tiene que ser o sea, no hay otra jugada. Esa es la mejor. Ujú. Esa es la mejor. Porque si no lo haces tú, las negras se van a adelantar a colocar la torre en B6. Y no queremos Claro, darle esa opción a las negras. Aunque probablemente esa torre en B6 tampoco es que dé miedo. No causa ningún temor a la posición blanca. Pero no vamos a darle esa oportunidad. Entonces está muy bien. Colocar una de las torres en B7. Vamos a suponer que fuera el de la columna B. ¿Cuál sería la ujú. siguiente jugada de las blancas? La, la segunda, La ahí, tercera, porque la primera jugada es esta. La segunda jugada es esta. ¿Cuál sería la tercera jugada de las blancas? ahí tengo, este, dos, Dos opciones, dos ¿no? jugadas. La Ajá, primera jugada sería duplicar la torre, ¿no? Ponerla la de F en B1. La ajá, primera, o sea, esa es una primera posibilidad. muy bien. Y la, y la segunda posibilidad, que haría sería, poner la dama, en D4, ¿no? Muy bien. Mirando una debilidad. Claro, correcto. Para tomar, ¿cómo se llama? Con la torre de B7, tomar ¿cómo se llama? El El peón, ¿no? peón, sí. Y también hay que decir que la torre está atacando a este peón dos veces, ¿no? Junto con el caballo. O sea que ya las negras tienen muchos problemas. Pero sí, ese es el plan. Entonces, en este tipo de posición no vamos todavía a calcular. Simplemente decimos, bueno, en esta posición no hemos hablado de espacio, no hemos hablado de estructura de peones, no hemos hablado de debilidad de casillas, de huecos en este caso. No hemos hablado nada de eso. Simplemente estamos hablando del concepto de pieza buena versus pieza mala. Y me has dicho un plan. El plan se puede resumir de esta manera. Colocar la torre, una de las torres en la columna B. Colocarla en B7. Doblar torres y luego atacar debilidades. A7 o C7. Y de esa manera se gana la partida. Las negras no tienen nada de contrajuego. ¿Sí? Ese es un plan. Ujú. Excelente. Ahora sí te voy a mostrar una partida. Una posición de una partida que puede parecer típica, ¿no? Probablemente haya jugado posiciones similares a esta, porque se parece mucho a la India de Rey, ¿no? Correcto. Ahora, imagina que tú eres las negras. Vamos a estudiar la posición con calma. Mira, cuando nosotros estudiamos ajedrez o estamos en una posición, encontrar un plan, justamente lo que te estoy mostrando, estos desequilibrios, es para tratar de buscar planes que sean efectivos, planes buenos basados en nuestra experiencia, lo que conocemos, lo que te estoy por ahora comentando. Basado en nuestra experiencia de pieza buena versus pieza mala, si somos las piezas negras, ¿qué haríamos en esta posición? Te adelanto de que en esta posición no vamos a ganar pieza, no vamos a, a buscar una combinación de mate, no, sino vamos a buscar un plan que sea efectivo a largo plazo basándonos en el conocimiento de pieza buena versus pieza mala. Ya. Este, de lo que veo ahí en la posición, los dos caballos, el caballo blanco y el caballo negro, son equivalentes. Así ¿Ok? es.
no se podría decir que uno de los dos es mejor que el otro porque están en su casilla natural de desarrollo, Así es. controlando casillas centrales. Ajá. Así que la diferencia ahí radicaría en los alfiles, ¿no? Así es. Este, Tú- y más aún siendo alfiles del mismo color, ¿no? Así El es. alfil de las negras es un mejor alfil que el de del alfil de las blancas, ¿no? Así es. Porque este choca contra su propia Cadena cadena de de peones. peones, así es. El alfil en C2 se considera una pieza pasiva. Pudiéramos llamarlo mala también, es válido. Yo prefiero llamarla pasiva porque no sabemos si más adelante el alfil puede convertirse en una pieza buena. No lo sabemos. Pero por ahora, si le tomamos una foto a la posición, el alfil es malo, es terrible, es un peón, podríamos decir. ¿No? Es como un peón. Bien, entonces ya me has comentado una diferencia de la posición. ¿No? Los caballos tienen un fuerte potencial y estamos viendo que este alfil, el negro, el alfil de las negras es mucho mejor que el alfil de las blancas. Pero ahora te voy a comentar algo más. La casilla ideal del caballo o el caballo de C6, ¿a dónde crees que le gustaría ir? Ya, ese caballo negro, este, este, Esta posición es cerrada, ¿no? Bueno, no es ni tan cerrada, porque el centro realmente no está bloqueado. Pero a los caballos les gusta ocupar el centro, ¿no? Porque estando en el centro puede mirar ujú, 8 casillas al mismo tiempo. Eso significa que el caballo le gustaría o estar en esta casilla de 4 o estar en esta ujú, casilla. Pero correcto. probablemente el caballo quisiera estar aquí porque invade muchas casillas en el territorio enemigo y está siendo Ujú. defendido por este peón. Y también ahora quiero que pensemos en lo siguiente. Imaginemos que este caballo no estuviera, que desaparece de la posición. Es que lo que pasa es que mira, si fuera yo el de las blancas y me ponen el caballo en D5, yo lo cambio sin pensarlo, Exactamente, las blancas lo cambian caballo porque por caballo. así es, porque justamente las negras han colocado una pieza en esta casilla, o sea, una pieza muy buena. Tu caballo en Ajá, F3 es una pieza muy buena, pero el caballo en D5 es en D4, perdón, es una pieza mejor. Entonces el cambio le conviene a las claro, blancas. Sí, las negras justamente deben de claro. buscar una manera de que eso jamás ocurra. De que Ujú. las negras quisieran controlar esta casilla de una vez. Pero justamente Ya, no para, queremos esta ya, jugada. si es así, ya me diste la pista, ¿no? Lo primero que haría, entonces, el primer movimiento sería clavar el caballo. Así es. Eh, Eso es. Esa es Y, justamente la idea estratégica basada en el desequilibrio de pieza buena versus pieza mala. Tratar de nosotros eliminar la pieza del rival que nos molesta para tratar de convertir nuestras piezas en buenas. Y que el rival se quede con las piezas malas. Una vez que las negras hacen alfil G4, la próxima jugada de las negras, hagan lo que hagan las blancas, probablemente sea capturar el caballo. cambiarlo. Cambiarlo. O Ujú. sea, imaginemos una jugada como dama D2 quitándose de la clavada. Pues de una vez cambiamos ese alfil y ahora el caballo triunfa en la posición. O sea, estamos nuevamente en una posición donde sin conocer los demás desequilibrios estamos ante la situación de una pieza buena contra una pieza mala. Este tipo de posiciones de hecho se les considera estratégicamente perdida para las blancas, porque el caballo en D4 nadie lo puede expulsar. El dominio de las negras será muy fuerte a largo plazo. ¿Sí? Y Ujú. simplemente con este desequilibrio nada más. Por eso el fil G4
es una jugada que puede considerar la mejor. La mejor. Una jugada como por ejemplo de las negras, qué sé yo, imaginemos dama 5 por ejemplo, sería un error porque las blancas pudieran estudiar la posición, pudieran pensar de que las negras quieren colocar el caballo aquí, pero antes van a eliminar el caballo. Por lo tanto, si las negras aquí, justo aquí, hacen una jugada triste como dama a5, ¿qué crees que harían las blancas? Ahí, este, lo, mm, ahí lo que podría hacer es, eh, bueno, ya, en base a lo que hemos, hablado, lo que va a intentar es subir la dama, pues, ¿no? Subir la dama a D2, ¿no? Para cambiar, ¿cómo se llama? Para intentar el cambio de damas, ¿no? Sí, pero si nosotros hemos analizado que las negras más adelante pueden buscar este tipo de ideas para más adelante colocar el caballo aquí, las blancas deben evitar que el caballo triunfe llegando a esta casilla. Por lo tanto, eso significa que el caballo de F3 tiene que vivir, porque es la pieza que neutralizará a su otro caballo enemigo cuando salten a estas casillas. Por eso es importante que en la posición el caballo sobreviva. No, claro, pero por eso yo te decía que al subir la dama, ya de ninguna manera, ya no va a haber ninguna clavada. En el caso que tome el dama por dama, retoma con el caballo, pues, y ese caballo ya queda de alguna manera salvado, ¿no? Sí, pero Porque, fíjate esto, Víctor. Vamos a suponer que aquí se juegue dama de 2, por ejemplo. ajá, Las negras igual pueden, en vez de cambiar las damas, pueden, digamos, enmendar su error y jugar ahora de una vez alfil G4. ya, Porque las negras, si me hace eso, le cambio dama por dama, pues. claro, a dama por dama no se va a capturar de caballo porque el caballo quiere buscar esta casilla. Se va a capturar Ajá, desde torre. correcto. Y cuando se cambien las damas, el plan que Este, quiere hacer las negras es cambiar el caballo para que este caballo triunfe en esta casilla. Eso es lo que buscan las negras. Las negras buscan llegar a esta casilla. Esa es la estrategia. Ese es el plan. Convertir esta pieza en buena y dejar esta pieza en mala. Y que estas piezas, el alfil y el caballo, desaparezcan. bueno, esa había sido la primera opción, ¿no? Pero viéndolo así como tú ya me estás poniendo, podrías, la mejor, es ya quitarle toda esa posibilidad al alfil de subir, ¿no? También. Y ya, poner el peón en poner el peón de frente en H6, ¿no? En H3. Con eso te evitas la clavada. Exactamente. Esa es la jugada de las blancas que tienen que hacer para evitar el plan de las negras. Y ya con esta jugada H3, ya la partida está, podríamos decir, es una batalla larga. Es una batalla larga, probablemente la posición finalice en tablas. Pero no vamos a entrar en detalle de qué puede pasar en la partida porque lo relevante es esto. Darnos cuenta de que las negras tienen un plan, que es este el mejor plan, para tratar de dominar una casilla negra y convertir el caballo en una pieza buena. Y si las negras no se dan cuenta de ese plan, o sea, si realizan una jugada como por ejemplo dama 5, las blancas respiran, están felices con la jugada H3 y evitan el cambio del alfil por el caballo. Sí. Entonces, ahora Víctor, quiero que te des cuenta de algo. El ajedrez
se trata también de grabar patrones, de reconocer, basado en tu experiencia, qué cosas te han funcionado y qué cosas no. Y de las cosas que te han funcionado, pues tomar siempre lo bueno de esa experiencia. Por ejemplo, te voy a mostrar la siguiente partida que tiene mucha similitud a esta que acabamos de ver. Eh... Ajá. Somos las piezas blancas. Se ve una posición extraña, ¿no? Pero somos las piezas Ujú. blancas. ¿Cuál sería el plan en esta posición? 8 peones. Mismo, dos torres, alfil, caballo. Ya, según lo que está ahí, sería situar el caballo en D5, ¿no? El caballo blanco en D5. Y la primera jugada, según lo que hemos visto, sería clavar el caballo en G5, ¿no? Poner el alfil en G5. Esa es la primera jugada. Claro, para que el caballo no Para se que- mueva porque perdería la torre, perdería calidad. Y claro, luego de alfil G5, no importa qué jugada hagan las negras, supongamos que las negras hacen... No, H6 es una mala jugada. Supongamos que las negras hacen torre E8. ¿Qué harían las blancas? Cambiarlo el caballo. Cambiar de una vez. Y finalmente, el caballo Poner, saltar a D5, ¿no? triunfa en la posición porque no hay ninguna pieza enemiga que controle la casilla de 5. Las blancas tendrían total ventaja. ¿Y cuántas jugadas a futuro se pensó para lograr todo esto? A ver, dos jugadas nada más, ¿no? Bueno, La alfil primera, G5 es uno. no, tres jugadas. Ajá. Alfil por caballo es otra. Y caballo Y, de y 5. cuál- sí, y caballo en Sí. D5. Viste que con solamente 3 jugadas uno puede encontrar buenos planes. Pero claro, los maestros tratan de mirar mucho más allá, ¿no? Mirar 3 4 5 6 7. Si tenemos esa virtud de mirar mucho más como los grandes maestros, pues buenísimo. También tenemos que reconocer de que en esa práctica, en ese ejercicio de mirar adelante, también nos podemos equivocar. Podemos pensar en una variante que pensábamos que era buena y resulta que es terrible y se daña todo, ¿no? Pero bueno, así es el ajedrez. Sí. Entonces, gracias o basado en nuestra experiencia de la posición anterior, aquí encontramos nuevamente un bonito plan. Eliminar a este caballo y estamos nuevamente en una posición de pieza buena versus pieza mala. Y gracias a ese desequilibrio, las blancas tienen mejor posición. Muy buena posición, de hecho. Estratégicamente están ganadas porque el caballo en D5 nadie la puede expulsar. Entonces, tú en tus partidas inconscientemente habrás usado este principio de pieza buena versus pieza mala? Este, Últimamente, sí, o sea, a ver, en las que son de 10 minutos, este, sí las puedes hacer, pero hasta el minuto 5 más o menos, pero después para allá ya no te da el tiempo para ir tanto, este, Sí, eh, consume tiempo en estudiar mucho la posición. y más que nada ahí ya es pero en que son de 30 minutos sí es un poquito ahí, un poco, pues te da un tiempo para que tú evalúes un poco más la posición y cometas menos errores estratégicos, ¿no? Sí, ahora te voy a comentar. En mi torneo que jugué de 1 hora y 30 segundos por cada movimiento, yo me tomo para buscar planes 10 minutos en una jugada. 10. Porque hay hay sutilezas. Y trato de entender cuáles son esas sutilezas. Y hasta no encontrar justamente o hasta en mi entendimiento, pues hasta lo que sé en el ajedrez, hasta no entender qué es lo que está pasando, tengo que quedarme allí pensando qué sucede. Me ha ocurrido que a veces he pensado 15 minutos, 18 minutos, porque hay posiciones que son complicadas.
Hay posiciones que tal vez no, juego rápido porque pienso que la solución debe ser, entre comillas, fáciles. Y digo entre comillas porque a veces el ajedrez no todo se ve tan sencillo, tan trivial. Pero sí, yo me he tomado, en el torneo que pasó, hubo una jugada que me tomé 10 minutos, pero me gustó porque sentí que ese era el plan. Y justamente, bueno, la partida desembocó a mi favor en una posición favorable y justamente pensando en eso, en base a los desequilibrios. Y bueno, Víctor, solamente te he hablado de un solo desequilibrio, ya al menos le hemos puesto nombre. Yo sé que inconscientemente nosotros lo hacemos, pero ahora trataremos de que al estudiar una posición, detectar cuáles piezas son buenas nuestras, cuáles piezas podemos convertir en malas para el rival. Eso siempre es un buen plan. Siempre, siempre. ¿Sí? Y Ujú. bueno, siempre tratar de quedarnos con las piezas buenas. Lo Ok. que pasa, Ajá, dime. lo que pasa también, Ralph, es eh, en las posiciones cerradas, así como en esta, o semicerradas en las aperturas, es que puedes aplicar estos conceptos. O sea, mira, yo te digo, o sea, de repente ese es otro de los errores que puedo tener yo en el enfoque del estudio, ¿no? Porque, y ahí recién me estoy dando cuenta de ese pequeño detalle, se podría decir, que muchas veces a un principiante, así como yo, le recomiendan juega aperturas abiertas, ¿ok? Juega aperturas abiertas y aprende estrategia. Pero si tú juegas una apertura abierta, casi no te vas a encontrar con este desequilibrio De pieza buena de, versus pieza mala. de pieza mala, porque ahí está abierta y todas son buenas. Ahí Sí, lo que influye es la actividad, ¿no? La sí, centralización y claro. todo, ¿no? Imaginémonos por un momento un final de piezas solamente alfil contra caballo. Y un alfil se encuentra, por ejemplo, en esta casilla y el caballo se encuentra y el caballo enemigo se encuentra aquí, lejos. Y ambos tienen que llegar a esta casilla. En una posición abierta al alfil le toma solamente dos jugadas, ¿no? Y al caballo Ujú. uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadas. En posiciones abiertas el alfil es mucho mejor que el caballo en ese sentido, pues. Entonces Claro, podríamos decir que el en alfil es esta, una pieza buena contra el caballo que es una pieza mala. Y estamos hablando de una posición abierta. Es simplemente por el potencial, por la actividad, como por acabas de ejemplo, en decir. esta misma, en esta misma posición, Voy a por quitar la flecha. ejemplo, lo que, este, una vez cambiado el alfil, las torres, o sea, el jugador de blancas lo que tiene que hacer, o sea, ese sería su primer plan, ¿no? Para mí, Sí, ¿no? O sea, según lo que tú me estás indicando. Y el segundo plan sería buscar una ruptura ya, ¿no? sí. O dicho de otra Ya manera, sea, bueno, te iba abrir a una columna, decir. ¿no? Sí, sí. Abrir una columna para que ingresen sus torres, ¿no? Y bueno, ahí también tratar de no cambiar tanta pieza, tanta pieza pesada, ¿no? Porque antes, cuando era un poco más, tenía un poco menos percepción, se podría decir, este, cuando era, bueno, ahora igual soy principiante, pero este, ahora, por ejemplo, si ves que estás atacando, ahí no cambiar damas, pues, ¿no? Por ejemplo, Claro. no cambiar damas y mantenerla, tampoco cambiar las torres, o a lo mucho una torre nada más, pues, ¿no? Y con eso ya llegar hasta el final, pues, ¿no? Sí. Y hasta comerte algunos peones de más y con eso ya irte.
al Sí, final, pues, ¿no? sí. Mira, esta misma posición que estamos viendo, si imagínate que las torres y las damas se cambian y nada más nos quedamos con el caballo y el alfil. Solamente nos quedamos con esas piezas. ¿Quién tendría ventaja? Ahí va a tener ventaja el caballo, va a tener El ventaja. caballo, las blancas. Eso significa, Víctor, que con esta estrategia de pieza buena versus pieza mala, si nosotros tenemos éxito en buscar cambiar todas las piezas, probablemente el final sea ganador. Es lo más probable, porque estás con una pieza activa en contra de una pieza pasiva. Eso significa que este desequilibrio realmente sí nos puede ayudar a largo plazo a visualizar si o tratar de nuestros planes buscar una manera de cambiar las torres. Y justamente una manera de cambiar las torres tiene que abrirse una columna. Tenemos que buscar ese camino para poder cambiar las torres. Si podemos cambiar las damas, buenísimo. Tratar de que los cambios siempre sean a nuestro favor. De no activar el alfil. Porque como el ajedrez cambia mucho, pudiera ocurrir un escenario en donde tal vez nuestro caballo, que al principio parecía una pieza buena, quién sabe si en algún futuro se convierta en una pieza mala. Y el alfil que en principio era malo, tal vez más adelante se convierta en una pieza buena. No lo sabemos, ¿no? Dependerá muchísimo Ujú. de cómo esté la estructura de peones. Pero eso es otro desequilibrio que tenemos que hablarlo también con calma para tratar de descubrir cómo todos los desequilibrios se unen. Porque solamente te he hablado de uno, Víctor, uno solo, ¿no? Y esto da mucho de qué hablar. Esto, de hecho, yo te mostré dos ejemplos del alfil que justamente van a esta casilla para eliminar una pieza buena clave del enemigo. Pero hay otras posiciones que se pueden dar casos diferentes y tenemos que detectar eso. ¿Cuál es la pieza buena del rival? ¿Cuáles son nuestras piezas malas? ¿Y cómo hacemos para convertir nuestras piezas malas en buenas? Y las buenas en mejores. Ujú. Sí. Sí, entonces, mira, Víctor, son muchos desequilibrios. Son muchos. Está el siguiente desequilibrio es justamente hablar de la estructura de peones. Otro desequilibrio es hablar del espacio, el espacio que tienen nuestras piezas, el campo de visión. Otro desequilibrio es la diferencia de material que tenemos con respecto a nuestro rival. Otro desequilibrio, como que lo comentaste al principio, es controlar una columna. Otro desequilibrio es si tenemos mucho desarrollo, o sea, si tenemos más piezas desarrolladas que el rival. Otro desequilibrio es la iniciativa, o sea, si realmente nosotros tenemos el tiempo de ejecutar el plan que nosotros queremos hacer. Otro desequilibrio es seguridad del rey, o sea, si nuestro rey o el del rival está bien ubicado o mal ubicado. Y el último desequilibrio se llama estática versus dinámica, o sea, esto es prácticamente ver si la posición posee dinamismo o no, o sea, si la podemos si la posición es dinámica, tenemos que buscar jugadas dinámicas, no jugadas calmadas, pacíficas, tranquilas, no. Si la posición es dinámica, tenemos que buscar movimientos dinámicos. Si la posición es estática, posiciones estáticas son prácticamente posiciones donde la estructura de peones jamás, o sea, que queda intacta. Son posiciones fijas, muy rígidas. En ese tipo de posiciones, tal vez allí digamos existen muchas sutilezas en ese tipo de posición, se trata de manera diferente y hablar de todos los desequilibrios en una clase eso es imposible y la experiencia me ha demostrado que si yo hablo solamente de desequilibrios las personas como que se aburren o se cansan porque es mucha teoría y teoría digamos un poco densa en ese sentido porque solamente estamos viendo posiciones modelos no vemos ejercicios y tal. Por eso, vamos a hacer lo siguiente, Víctor. Vamos a ver otro desequilibrio en otra clase. Y ahora sí quiero decirte qué es lo que he visto en tu juego. Porque eso al principio te comenté que hice un análisis de cómo tú jugabas. Y ahora que te estoy comentando estos desequilibrios, sí quiero decirte algo al respecto. ¿Vale? Ok. En el chat te voy a colocar
en este mismo chat donde estamos un enlace. Ahí lo Ujú. ves. Vamos para Ya. allá. Ok. Hubo dos partidas, o sea, yo te voy a decir en general qué fue lo que vi en tus partidas, pero hubo dos que sí para mí fue como algo de urgencia. Y es esta partida entre tuya contra un rival que se llama Mohamed. Bueno, en esta partida, justo en esta posición, ocurrió algo curioso. Tú eres las piezas negras, acabas de jugar caballo C5 y tu rival... Ah, perdón, ya va. Que no está cargando bien el, creo que el internet. A ver, para ver si ahora... Ah, sí, ahora sí. En, en esta posición, las blancas acaban de enrocarse corto. ¿Lo ves? Ujú. Sí. Bueno, tú aquí realizaste la jugada caballo por alfil. Fíjate, ahora que conocemos este desequilibrio de pieza buena versus pieza mala, ¿qué opinas de este cambio? Este, ahí, yo lo hice, este, yo lo, uno lo hice por, ese cambio lo hice por quedarme con la pareja de alfiles. Ok, Por eso es, bueno, o sea, esa fue la razón del cambio sin pensarlo, ok. Eso fue lo que te este, motivó eh, a cambiar el caballo por a el cambiar, alfil. a Para, cambiarlo, o sea. para quedarte con Sí, la ya no pareja de evalué ya, alfiles. Y bueno, para quedarme con la pareja de alfiles, pero sino que lo que pasa acá que, y ese alfil blanco de C1, este, de alguna manera, mira, esta partida es un poco curiosa. ¿Por qué? Porque generalmente cuando yo juego la India de Rey, ajá. casi nunca abro, mira, en esta posición, en la jugada 5, no sé si la puedes poner. Sí, sí, yo lo estoy viendo. Tú lo estás. Todos los movimientos que tú haces, yo lo veo. Está en la jugada 5 caballo Ya, en la BD7. jugada 5, Ujú. acá puedo hacer tanto subir E5 como C5, cualquiera de las dos opciones, Posibilidades, así ¿ok? es. Claro, vienen las blancas. Las Este, blancas hicieron alfil de 3. este, sino que, ya, claro, la blanca sí, ahí tenía las dos posibilidades yo de Ajá, hacer. sí. Entonces, este, sino que justo en esta partida me decidí jugar E5. ¿Por qué? Porque según lo que me indicaba acá ya por su movimiento, es que él se iba a enrocar corto. Entonces, como él se iba a enrocar corto, es que yo ya subo ya a E5, ¿no? ¿Cómo se Así es. llama? Sí, la teoría de la India de Rey considera E5 como una de las mejores opciones. De una vez ya frenando Y, el avance del peón, le pregunta a este peón si va a avanzar o no. Y las negras, bueno, tienen ujú, el plan típico, ¿no? Enrocarse y bueno, pues, como el centro está cerrado, tratar de buscar el F5 o jugar de manera posicional con caballo C5 como en este caso que ocurrió. Pero ahora te voy a comentar lo siguiente, porque eso de la pareja de alfiles es relativo. O sea, voy a avanzar. Uno trata de obtener la pareja de alfiles también es si tenemos una posición abierta. Porque el potencial de la pareja de alfiles en posiciones abiertas es grandísimo. Pero en posiciones cerradas son los caballos los que tienen más campo de movimiento. Se mueven muy bien los caballos en posiciones cerradas. Por ese motivo, en este tipo de posición, pensar en buscar una de las parejas de alfiles no es un plan llamativo, porque este alfil de hecho es una pieza pasiva.
El alfil por ahora no tiene campo de visión, mientras que este caballo sí está bien ubicado, porque está mirando junto con este otro debilidades. Y este caballo, como habrás notado en la India de Rey, justamente no puede ser expulsado porque este peón lo protege. Eso es un plan típico en la India de Rey. Si uno va a colocar el caballo en C5, este peón tiene que avanzarse para evitar Ujú. justamente que se expulse. ¿Qué planes hay en posiciones así de este estilo? Si no me equivoco, bueno, aparte de enrocarse, que es lo típico, el alfil tiene que ir a D7 y quitarse de esta clavada. Es incómodo. La dama va a la casilla E8. Sé que eso se ve raro, la dama en E8, pero la idea es quitarse de esta clavada para que el caballo este, pueda tener libertad de movimiento y poder buscar el avance F5. Y no solamente el caballo va a la casilla H5, sino que puede ir a la casilla G8 cuando el rey se mueva a la casilla H8. Y nuevamente buscar el avance F5 en posiciones cerradas. Y las negras tienen buen juego. Sí, en la India de Rey. A mí me gusta jugar mucho la India de Rey, Víctor. He jugado muchísimo, pero con jugadores muy fuertes no he Ya, tenido éxito. sino que cuando yo cambio también el alfil, lo cambio y teniendo ahí para a futuro, sino que ya no se desarrolló el plan, porque ya no me dejaron, era, era ese peón de F, pues, liberarme de la clavada y subir ese peón de F, pues, ¿no? Sí, Y liberar ese alfil sí. y Ahora, comer ahora, para allá, de seguro has escuchado hablar pero de la ese, importancia de los tiempos en el ajedrez. Tu caballo movió, bueno, creo que tu caballo fue por aquí. Uno, dos y tres jugadas para capturar el alfil. Tres jugadas y desapareció del tablero. El alfil solamente se movió una sola vez y desapareció porque eso habilitó a la dama a desarrollarse. Quiero que te des cuenta de que una vez que se realizó estos cambios, fíjate que las blancas ya completaron todo su desarrollo, todo, y tú te quedaste todavía con piezas sin desarrollar y el rey todavía en el centro. O sea, este tipo de jugadas le dio muchísima libertad a las blancas de hacer lo que, o sea, de hacer prácticamente lo que quieren en la posición. Y eso en ajedrez es delicado, porque cuando ocurre esto, entonces la posición de las negras se vuelve muy pasiva. Poco a poco se van quedando sin jugadas, sin movimientos, y ya llega el momento en que uno queda en suswan. ¿Has escuchado esa palabra suswan? sí, sí, Sí. claro. Y bueno, pues la posición digamos colapsa. Por eso hay que tener cuidado cuando se cambian piezas. Lo que trato de decirte es que cuando vayas a cambiar una pieza, tiene que existir un motivo. O sea, me lo diste y está bien. O sea, me dijiste algo que para tu entendimiento era lógico, ¿no? Dar que no querías la pareja de alfiles. Pero ahora sabes que la pareja de alfiles, si la posición es abierta, el cambio será buenísimo. Pero si la posición es cerrada, entonces no, cambiarlo, tiene que existir una justificación a algo más para que se realice este tipo de piezas. Tiene que existir algo que digamos que valga la pena el cambio de piezas. Hay que conseguir algo a cambio. Porque de lo contrario estamos cediendo podríamos decir, iniciativa. Iniciativa porque no tenemos nuestras piezas preparadas ni para atacar y vamos a tener dificultades para defender. Y claro, o sea, así como tú me lo dices, viéndolo bien, no lo había visto así, ¿no? Por la cantidad de movimientos, ¿no? Uno, dos y tres para cambiar, ¿no? Y él solamente hizo uno, ¿no? O sea, ahí realmente desde esa perspectiva es súper mala esa jugada, pues, ¿no? Sí, es tiempos. Son los tiempos en Ujú. ajedrez que, bueno, son pequeños detalles, pero esos pequeños detalles a largo plazo toman mucha relevancia. Ahora,
esto fue lo que me llamó la atención de esta partida. Ahora quiero comentarte algo. Yo por lo general no soy mucho de hablar de aperturas. Pero como vi esta posición que jugaste en la India de Rey, yo dije, no, te lo tengo que decir para que si vuelve a ocurrir no pierdas la oportunidad. En esta posición tú jugaste caballo C5 y tu rival hizo alfil H6. Que también es un plan típico de las blancas, ¿no? Tratar de cambiar este alfil de G7 que hace mucho daño en la India de Rey cuando las negras buscan atacar. Pero resulta que en la India de Rey, cuando las blancas juegan la variante Saemish se llama con la jugada F3, Ujú. hay una vulnerabilidad que hay que aprovechar cuando las blancas buscan este plan. Gracias a que este peón está avanzado, hay una diagonal que es vulnerable y es esta. Entonces, en este tipo de posición, la mejor jugada que tienes aquí, al menos ganas un peón y obtienes mejor posición, es esta jugada inesperada. Incluso hay maestros que han caído en esta celada. Caballo por peón. A primera vista uno se queda como que, oye, ¿qué es esto? Parece ser un regalo de pieza. ¿Cuál es la idea? La idea es que el caballo está atacando la dama. O sea, no existe el tiempo de que el alfil capture en G7. Hay que capturar el caballo. O con el peón o con este caballo. Perdón, con este caballo. Supongamos que lo hace con el peón. Gracias a esta diagonal, las negras tienen la jugada intermedia dama H4 jaque y es un ataque doble. No importa qué jugada hagan las blancas, aquí las negras ganan el alfil. Bueno, no ganan el alfil porque a la final es un peón que están ganando. Si vemos la posición, las negras tienen todos los peones, a las blancas les falta un peón. Y han quedado con el mejor alfil, una pieza buena, otra pieza buena. ¿Viste cómo cambia la posición con esta trampa, con esta celada de apertura? Ujú. Voy a retrocederlo porque quisiera mostrarte que cuando aquí las blancas hacen alfil H6, ok, esta es la mejor jugada, caballo por peón. Si aquí las blancas capturan este caballo con el caballo de C3, sigue de igual manera el mismo plan. Ataque doble. No importa qué jugada hagan las blancas, las negras de igual manera recuperan su pieza y siguen teniendo peón de ventaja porque el peón de E4 en este caso ha desaparecido. Es una pequeña táctica para ganar un peón en la apertura. Solamente ocurre en la variante de la India de Rey cuando las blancas juegan el F3, que es justamente la variante Saemish, ¿no? La India de Rey. Bueno, Ujú. ya la conoces, pero aquí si las blancas eligen F3 y buscan este tipo de ideas de la batería dama y alfil y cambiar en H6, tenemos que estar atentos a esa táctica de dama H4 y dama por alfil. ¿Vale? Ajá. Ok, Ok. gracias. No, Víctor, es algo de apertura que bueno, lo vi y dije, no, tienes que saberlo para que en otra oportunidad lo realices. Ahora bien, si te quiero comentar, ya estamos terminando la clase, Víctor. Ya te quiero comentar Ya, ya. entonces qué vi en tu juego. Y bueno, ya basado en los desequilibrios que te he comentado de pieza buena versus pieza mala y lo demás que solamente te dije el nombre. Bueno, he visto que en tus partidas eres paciente. Es decir, tratas de jugar de manera calmada, no veo que compliques las partidas, sino que tratas de buscar un plan que sea claro, sencillo, que sí, que no tenga ¿cómo se dice? Muchos caminos en la posición. He visto que cuando tienes ventaja, tratas de simplificar la posición para llegar a un final con una pieza de más, por ejemplo. Cuando tienes pieza de más, tú tratas de cambiar todas las piezas. Eso está bien, es un buen plan. Hay muchas personas que se complican. Y he visto que en la fase de apertura, pues veo que tus piezas están en casillas óptimas. O sea, lo veo bien. No veo que caigas en una celada de apertura por falta de desarrollo. Eso sí, no lo he visto en tus partidas.
Ahora, con respecto a las debilidades, es normal que ocurra esto en jugadores del orden de 1500 de Elofide, y es que justamente las piezas no tengan armonía, o sea, que una pieza no se sincronice con otra. O sea, y en este caso es trabajar en equipo con las piezas. Para entender el medio juego que he visto en tus partidas, es justamente porque eso es lo que estamos aprendiendo. Para buscar buenos planes tenemos que basarnos en los desequilibrios. Y apenas conocemos uno, falta conocer en detalle los demás y luego Ujú. combinarlos para tratar de buscar un buen plan. Entonces, como consecuencia de la armonía de las piezas y algunos planes que no son, digamos, del todo correctos, entonces llegamos a posiciones que no queremos. Llegamos a posiciones que realmente no debieron de llegar, y eso ocurre por no entender algo que yo llamo la naturaleza de la posesión. La naturaleza de la posesión se entiende cuando nos quedamos, yo diría mínimo 10 minutos mirando una posición para tratar de entender qué está fallando allí, para tratar de entender todo, o sea, pieza buena, pieza mala, estructura de peones, todo, todos los desequilibrios, y ahí por fin podemos decir, oye, ahora entiendo esta posición. Y eso nos lo da la experiencia. Tú conoces varias posiciones de India de Rey, conoces el plan típico porque ya has jugado varias veces eso y ya has visto partidas modelo. Y por supuesto, todo esto se mejora también y está basado en nuestro conocimiento de finales. Si tú, por ejemplo, Víctor, conoces en finales de torres las posiciones Philidor, posiciones Lucena. Sí, sí, trato, la Philidor y la Lucena, sí, el puente de El Lucena puente y de no Lucena. dejarlo pasar, Ah, y buenísimo, ahí sí buenísimo. me ubico, ¿no? Por eso, o sea, ahí tampoco no tengo, tampoco, también he visto, conozco también la oposición distante, por eso Buenísimo, buenísimo. trato de simplificar y llegar Algo que ya a, a, conoces. claro, porque ahí casi no me pierdo. Y hay algunos jugadores ahí que sí se pierden y bueno, pero el tema pasa que a veces no llego ni a los finales, pues no. No, sí, no hay que preocuparse si llegamos o no a finales. Lo importante es entender esos finales. Porque es bien triste llegar a una posición ganadora que técnicamente se pueda ganar, como justamente el puente de Lucena, por ejemplo, y no, y no realizar esa maniobra, ¿no? Que es, digamos, de memoria, por así Claro, decirlo. Es bien triste cuando ocurre eso. ahí en finales de torre lo primero que trato de hacer, por ejemplo, es cortarle el paso al rey, ¿no? Ya sea de manera lateral o vertical, pues, ¿no? Así O es. sea, una de las estrategias que puedes tomar tú, ¿no? Sí. Y bueno, y nada, pues no, es básicamente eso, ¿no? Bien. Bueno, Víctor, podríamos decir que ya la clase ha finalizado. Ujú. Yo quería Ok, ver algo más que es realizar ejercicios porque prácticamente hemos visto como una especie de teoría, ¿no? De cómo son los desequilibrios en la posición. Pero en este mismo estudio, que ya tienes el enlace, este mismo, aparecen 6 ejercicios que se llama destrucción de la defensa. ujú. Fíjate que hay uno. Son posiciones en donde aquí aparece el título, juegan las blancas. En todos los ejercicios que hay siempre van a jugar las blancas. Y tratamos de buscar la mejor jugada. Sí, este ejercicio de hecho está malo porque falta un alfil blanco en la casilla F6. Me olvidé colocar un alfil en F6 aquí. Y bueno, Ujú. digamos, tratar de comprender la posición, qué está fallando y qué debemos hacer. Estos tipos de ejercicios, Víctor, son muy buenos porque trata de refrescar lo que conocemos y que no se nos olvide, y si en otra posición detectamos este mismo patrón, pues ejecutarlo más rápido. Entonces, antes de terminar la clase, vamos a resolver al menos esta posición, y te dejo los 5 ejercicios siguientes para que tú los hagas. Tú lo puedes hacer en el tablero y yo después lo voy a ver. ¿Sí? Ok. Déjame corregir esta posición porque falta un alfil blanco en F6. Vamos a colocar juegan blancas. Ok.
Y este lo coloco aquí. Y este lo elimino que está mal ubicado. Ok, aquí está, es este. Fíjate, para terminar la clase. Aquí las negras acaban de mover el caballo dando jaque. Ajá. ¿Sí? Y las blancas, bueno, tenemos que visualizar que hay un alfil de casillas negras activo, las dos torres en Ujú. la columna H que tratarían de buscar dar un mate, pero todavía no, parece que no se puede. Si tú fueras las blancas, ¿qué harías? Si fuera blanca. Sí. Bueno, ahí lo primero que vas a hacer es que tienes que mover el rey, ¿no? Indudablemente. O sea, sin pensarlo dos veces. Ahora, ¿a qué casilla moverlo? Este, Sí, creo, esta casilla es imposible, ¿no? Porque el no, caballo claro, vigila. sí, Esta a esa también, casilla tampoco, porque te pones a tiro de una pierdes la dama en la siguiente, ¿no? exactamente. Y aquí, Este, ahí, fíjate que el rey se coloca en una tampoco, mala posición. tampoco, porque te pones ahí a un doble, ¿no? A Del un caballo. doblete. Entonces, a veces Ahí lo uno único piensa que la jugada, digamos, natural debería ser rey F1, ¿no? Y la ajá, partida continúa. Ahora, lo que yo quiero que te des cuenta, Víctor, es que a veces las jugadas normales en ajedrez no necesariamente tienen que ser estas de mover el rey, sino pueden existir otro tipo de ideas basado en nuestro plan de dar jaque mate al rey. ya, ¿Sí? este, Quiero que te des cuenta de que si este caballo no estuviera, las blancas pudieran dar el mate haciendo torre por peón, porque luego de peón por torre, la otra torre va a la casilla H5 y no hay manera de que las negras eviten que la siguiente jugada de las blancas sea torre H8, apoyado por el alfil. Y sería jaque ujú, mate. ¿Sí? Una vez que ya detectas esa idea de buscar dar jaque mate, entonces esta jugada de caballo F4 jaque puede ser neutralizado no moviendo el rey. claro, ya según lo que me estás indicando ahí, es tomar con la dama, pues, ¿no? Con la Tomas con dama. la dama el caballo y va a tomar con el alfil y en la siguiente sacrificas la torre de, Sí, no hay claro, manera de evitar el mate, no hay. O sea, puedes prolongar la agonía colocando el alfil en H6, pero luego de torre por alfil no hay manera de evitar torre H8. ¿Sí? ¿Y sabes cómo ocurrió ujú, todo esto, Víctor? Porque aquí nos dimos cuenta de que el caballo es una pieza que defiende la casilla H5, porque la torre quiere capturar aquí, pero el caballo defiende. ¿Ves? Por eso estos ejercicios se llaman destrucción de la defensa, porque identificamos la pieza que defiende y la eliminamos a toda costa. ¿Sí? Quiero que tengas eso presente. Identificamos la pieza ajá. que cumple una labor defensiva y la eliminamos, como sea, como sacrificando dama, lo que sea, con tal de buscar dar jaque mate. ¿Sí? Entonces, para los siguientes, ya sabes cómo es la temática de estos ejercicios. Y en la próxima Ok, clase, pues lo vemos con calma. Vale, Víctor, ok, espero te haya gustado la clase y bueno, nos vemos no sé cuándo quieres que sea la próxima clase. no sé, ¿cuándo tienes tiempo? Depende de lo que de tu disponibilidad de tiempo, ¿no? Bueno, hoy estamos 22, mañana 23 tengo un compromiso por las bromas de Navidades. Pudiera ser el 26 de diciembre, o sea, el domingo. ¿Te parece? 26, sí, perfecto. Perfecto, a la misma hora. 10, Está, 10 de la noche ya, hora de Venezuela. perfecto, Ralph. Dale, Víctor, entonces nos estamos Sí, viendo, pues. Que pase buenas noches y espero te haya gustado la clase.
Igualmente. Un gusto, Ralph. Cuídate. Chao. Estamos hablando.